¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Les doy, en nombre de la Universidad de Palermo, la bienvenida a este Congreso de Enseñanza en Diseño, edición 2022, edición virtual, para dar comienzo entonces así con las distintas exposiciones que va a presentar cada una de ustedes y que seguramente van a ser muy interesantes. Entonces, sin más, voy a presentar a nuestra primera expositora. Un segundito, ahí estamos. La señora Silvina Barbó, de la Facultad de Arquitectura, de Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Silvana nos va a compartir una ponencia titulada La identidad contextual como acercamiento al diseño. Antes de darte inicio, Silvina, les comento, les recuerdo que cada ponencia tiene un tiempo de exposición de 10 minutos. Les voy a rogar que se mantengan en ese tiempo y les voy a estar avisando 2 minutos antes de que finalicen para que puedan redondear la idea, ¿vale? Perfecto, muy claro, gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuando vos quieras, Eh, Silvina, podés empezar. Bien, voy a compartir pantalla. em, a ver si ya se está viendo. Sí. Ahí está. Bien, muy buenos días. Em, Esta ponencia pretende poner en evidencia en este encuentro em, aspectos de la propuesta de introducción a la problemática del diseño y su expresión. Es un espacio curricular introductorio precisamente a las carreras de arquitectura y diseño industrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Para contextualizar este espacio curricular se dicta desde hace 2 años, 2 veces al año. Yo estoy a cargo, somos un equipo de docentes de ambas carreras que asumimos este desafío con mucho entusiasmo, con mucho compromiso y como justamente un gran desafío. Es un espacio curricular que se dicta de manera virtual. Eh, Desde el 2020, desde la excepcionalidad que nos ha atravesado, pero como espacio curricular continúa con esa lógica y se dicta en la edición de septiembre y en la edición de febrero para ingresantes del año siguiente. Ahora vamos a dictar el de septiembre, que ya tenemos 900 personas inscritas, y en febrero la última edición tuvo 3.000 inscritos, de los cuales, por distintas razones, en algunos casos porque entienden que no es la carrera elegida o lo que les interesa, se va de algún modo desarticulando, pero es el comienzo de estudiantes. ¿Por qué la identidad contextual? Porque entendemos que las personas y su contexto determinan y posibilitan, si hay una mirada que acerca quiénes son, de dónde vienen, qué les interesa, con el contenido específico, grandes posibilidades. Entonces se aborda desde ahí esa intención. En este caso, puntualmente, vamos a hablar de la introducción, porque justamente cómo introducimos esa particularidad desde un práctico, desde un ejercicio que se caracteriza por introducir y por presentar. ¿Qué presentamos? Presentamos a las personas que están interesadas en estudiar, o se presentan las personas que están interesadas en estudiar arquitectura y diseño industrial. Y los contenidos que atraviesan esta primera aproximación son la representación, la expresión y la comunicación, que son contenidos que atraviesan a todo el espacio curricular. ¿Y de qué modo nos acercamos a eso? Desde la producción de una pieza textual breve, ya sea un GIF, un audio, un TikTok, una lámina, un video, que se caracterice por su brevedad, por su fragmentación, algunos aspectos de lo que despliegan en la cultura Scolari, cuando habla de esto de los conceptos como la brevedad, la miniaturización, la fugacidad, la fragmentación y la viralidad. Estas fracciones y pequeñas partes de aquello que interesa a los estudiantes, de algún modo se despliega como una producción
que pretende ser una presentación personal que constituya precisamente esa descripción gráfica, ya sea en un video, en una lámina, pero donde las condiciones subjetivas incluyan aquellas características que son consideradas relevantes para iniciar la carrera, o aquellas que son viables de trasladar y que se pueden aprovechar como disparadores, y que de algún modo permitan dialogar entre quienes diseñan y sus contextos socioculturales. Para ello se dan algunas herramientas de representación, de comunicación, se habilitan algunos tutoriales y se comienza el proceso que incluye desde quiénes son, qué les interesa, de dónde vienen, qué les gusta, cuáles son sus intereses, y durante 2 semanas se va desarrollando estos aspectos de el de dónde provengo, quién soy, qué me interesa y qué cosas me traen acá. Y de algún modo en esta articulación en el propósito, la intencionalidad, qué cosas me gustan, hacia dónde voy y de dónde vengo y qué traigo, en ese encuentro se produce esta primera ejercitación y de algún modo se empiezan a desarrollar contenidos como la síntesis, la comunicación y la síntesis, los intereses personales propios, el contexto como valor a considerar en todo momento cuando se diseña. Y entonces este camino que tiene que ver con una nueva trayectoria que voy a desarrollar, pero en la que traigo aquello que conozco, que me interesa, que me gusta, y este es como el primer ejercicio que la cátedra despliega y con el que de algún modo damos iniciación a los 3 prácticos siguientes, pero que nos parece que es el determinante porque tiene que ver con este encuentro entre aquello propio y con esta nueva manera de acercarnos al aprendizaje, con aquella nueva manera de acercarnos al conocimiento. Y entonces los gustos, los intereses, la música, los viajes, devienen en posibilidades de relacionar esto con el campo específico curricular del diseño, que de algún modo es lo que nos convoca, lo que nos interesa y con lo que empezamos a tomar contacto. De esa manera, introducción a la problemática del diseño y su expresión, abre sus puertas a quienes ingresan, los invita a generar estas producciones propias, personales, y eso se vincula con la próxima ejercitación que vamos a desarrollar. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que interese, si no después podemos seguir ampliando con la presentación. Pero básicamente lo que nos interesa poner en evidencia es de qué manera empezamos a tener contacto con el diseño desde aquellas cosas que traemos y que son propias. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Silvina, muchas gracias por el uso del tiempo también. Luego, sobre el final de las exposiciones, vamos a abrir al debate, al resto de los expositores también, para que podamos intercambiar. Muy interesante tu exposición, muchísimas gracias. Bien. Vamos a entonces dar, sin más, paso a... Me dan un segundito, que a veces mi computadora me juega malas pasadas también. Bien, vamos a presentar a Viviana Marcela Corredor Gómez de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN Colombia. Hola, Viviana. Bien, parece que estamos con un problemita de internet, así que vamos a continuar con la siguiente. Vamos a presentar entonces a Elia Domínguez de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada de Venezuela. Elia, bienvenida. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Muchas gracias por esta oportunidad en este momento. No, por favor. Voy a presentar el título de tu ponencia, que es El emprendimiento, propuesta curricular innovadora de formación universitaria en Venezuela. ¿Es correcto lo que acabo de presentar? Sí, es correcto. Bueno, perfecto. Te voy a dar paso entonces a tu exposición. Te recuerdo que contás con 10 minutos, yo 12
en el caso de que estés muy justa, cuando vea que estás a 2 minutos de completar, te voy a dar aviso en voz alta y nada, te escuchamos atentamente. Muchas gracias. A ti. La investigación plantea el emprendimiento desde la universidad, integrado al currículo y a los planes de desarrollo del país para formar una nueva fuerza productiva, desde la mirada del aprender haciendo, contemplando diferentes enfoques educativos. El trabajo reflexionó acerca de la dependencia, mediada por la mediática y la dinámica que existe entre la dialéctica desarrollo y su desarrollo. Por lo tanto, los objetivos de la investigación proponen descolonizar a la universidad mediante el emprendimiento universitario como propuesta de innovación al currículo. La metodología expresa un enfoque cualitativo que empleó el paradigma sociocrítico. Como hallazgo significativo, se pudo percibir la desvinculación de los planes de desarrollo del país con el currículo universitario, cuestión que el emprendimiento integraría reinventando a la universidad y procurando el desarrollo del país. El emprendimiento universitario ofrece una visión innovadora del currículo, permitiendo apreciar el encadenamiento de la política educativa universitaria al desarrollo integral del país, empoderando el concepto de fábricas, incubadas desde la universidad para sustituir la producción de puertos en fortalecimiento de la economía. La investigación propone una alternativa innovadora, verdaderamente revolucionaria. Por ello reflexiona sobre una nueva economía, vinculando necesariamente a la universidad, promovente del proceso socioproductivo para responder definitivamente al planteamiento constitucional sobre el régimen socioeconómico venezolano, esbozando la resignificación de la dependencia y el subdesarrollo. Entendemos a la educación como la palanca de Arquímedes y la educación universitaria el vehículo necesario para resignificar esta dependencia y este subdesarrollo. En esta dirección, señala Prieto, es necesario la vinculación de la universidad a las necesidades del país. Y eso alude precisamente a los planes de desarrollo. Acá en Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria intenta hacerlo, mediante la implementación de políticas como el Plan General de Rectificación, Cambio y Renovación, proponiendo a la educación universitaria popular y productiva con una puesta en marcha desde la universidad con la idea de incubadoras de empresas. Desafortunadamente, sin vinculación curricular, sin apalancamiento financiero, ni encadenamiento a un complejo industrial o agroindustrial, bajo el concepto de fábricas, dicha política educativa sigue estando disociada de la universidad, de la realidad del país y de los planes de desarrollo de la sociedad. En este sentido, tengamos en cuenta que la dependencia dinamiza el desarrollo capitalista, según indica Dos Santos, pero el subdesarrollo en las zonas periféricas, a las que se le imponen sus intereses imperialistas, asunto que es revelado por Quintero cuando apunta a la distorsión impuesta por la referida hegemonía en las economías periféricas, impidiendo el desarrollo en el proceso productivo, subordinándolo al extractivismo, a la renta y a la economía de puerto. Conforme a lo ya informado por la UNESCO respecto a los impactos post-COVID-19, la educación superior integrada a los planes de estímulo económico repiensa las fortalezas del emprendimiento universitario socioproductivo y su contingencia en la producción de bienes y servicios de alto valor agregado, capaz de transformar la fuerza productiva del país hacia su recuperación estructural post-pandemia y post-renta. La universidad puede resignificar el desarrollo soberano para el logro de destrezas productivas, estimulando un nuevo modelo productivo en procura del establecimiento de nuevas lógicas de producción. No obstante, al mantenerse el currículo universitario disuelto de la dinámica entre las fuerzas productivas y el sistema de producción, resulta complicado alejar la incertidumbre de los nuevos profesionales y por ende sobreviene la migración como un asunto colateral. Definitivamente el emprendimiento universitario es un paradigma en construcción, que adquiere un interesante protagonismo en el Plan de la Patria 2019-2025, en provecho de recursos educativos multimodales y abiertos, ofreciendo una visión integradora al currículo universitario. Ahora,
Desmitificando la lógica de la acumulación desde la mirada del desarrollo, el emprendimiento universitario muestra el trasfondo de su individualidad, propia de la clase dominante, estructurada diferencialmente en el horizonte histórico que erigió al país dependiente y extractivista. Ahora, el emprendimiento universitario es un proceso económico, político y social, desarrollado en comunidad, que permite la participación inclusiva de manera efectiva en los procesos productivos desenvueltos en un espacio determinado, teniendo como objetivo fundamental la creación de nuevas relaciones sociales de producción bajo los principios del trabajo integrador, solidaridad, comunidad, eficacia, eficiencia, ingeniería en reverso, cogestión y autogestión. La proyección del desarrollo integral desde la universidad tiene que ver con todas las voluntades del país, en la ejecución efectiva y eficiente de los planes, programas, proyectos, procesos continuos, actividades y labores que incluyen al pueblo, a la unión cívico-militar, a la sociedad, a los recursos del Estado, con el objeto de proteger los objetos esenciales de la nación, con miras a satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la población. En definitiva, el emprendimiento universitario debe superar los obstáculos de la cultura rentista, reticente a la transformación formativa generacional. Al fomentar la educación liberadora, facilita la participación de los estudiantes en iniciativas innovadoras ligadas al empoderamiento de sus habilidades, complementada por lo socioproductivo, definido como la capacidad para el hacer relacionado con los niveles de formación adquiridos fundamentalmente a partir de la experiencia. Lo anterior integra el currículo a la nueva realidad, normalidad, y el modelo del emprendimiento universitario socioproductivo universitario posibilitará la reinvención de la universidad, ofreciendo una reforma estructural del modelo económico conservador contemplado desde otro lugar. Es decir, miraremos a la dependencia procurando su abandono, porque esta trama neocolonial impositora del modelo extractivista y su desarrollado nos ha arrojado hasta la realidad económica que tenemos hoy en día. Como consideraciones finales, tenemos que el emprendimiento universitario muestra el abandono de la dependencia, afín a la clase dominante, estructurada diferencialmente en el horizonte histórico del modelo productivo venezolano. Al mismo tiempo, al cuestionar la cultura rentista del modo de producción del país, se concientiza un proceso social transformador, antes reticente de una generación a otra. La visión innovadora del emprendimiento universitario al currículo plantea fomentar la educación liberadora, otorgando la posibilidad de participación en los estudiantes en iniciativas productivas e innovadoras ligadas al logro del desarrollo de sus habilidades, complementadas por destreza para lo socioproductivo, definida como la capacidad para el hacer, relacionado con los niveles de formación adquiridos fundamentalmente a partir de la experiencia. La nueva realidad productiva del país demanda encadenar el proceso productivo industrial y agroindustrial a las fábricas de fábricas, pero incubadas desde la universidad. 2 minutos, Celia. Muy bien. Fortalecidas con el modelo universitario verdaderamente revolucionario, dinamizador de los planes de desarrollo, que transite hacia la recuperación económica, el crecimiento y la prosperidad en un contexto post-pandemia. Esta ha sido mi presentación. Me pueden encontrar en Instagram por @elidomi747 y por mi correo electrónico elidomi747@gmail.com. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a vos, Elia. Muy interesante tu ponencia. Les voy a pedir a todos los participantes, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados mientras otro compañero está exponiendo, ¿sí? Porque a veces no nos damos cuenta e interfiere. Bien, gracias, Elia, muchas gracias. Luego también se abrirá rondas de preguntas y comentarios sobre el final. Vamos a pasar entonces a la ponencia de Viviana Marcela Corredor Gómez. ¿Estás, Viviana? Sí, señora, ahora sí ya, Perfecto. afortunadamente. Te voy a presentar formalmente, entonces, Viviana Marcela Corredor Gómez, de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, Colombia. El título de su ponencia es La transformación sustantiva al currículo del programa Diseño de Modas en las instituciones educativas, inclusión de proyectos de investigación socialmente responsables. Gracias, Laura. No, Bueno,
Quiero compartir esta gran experiencia en lo que ha sido llevar a cabo este proyecto de transformación sustantiva en los currículos, en los programas de diseño de modas particularmente, llevando a cabo la inclusión y la investigación desde la formación académica de nuestros estudiantes y hacerles entender que el diseño de modas va mucho más allá que de una estética, de diseñar un atuendo para modelos perfectos, sino llevarlos un poco más allá de todos los procesos de investigación y las grandes necesidades que se presentan en el mercado en los diferentes ámbitos. Realmente llevar esta propuesta académica pues tiene que influenciar obviamente desde la parte curricular, poder entender desde la formación académica, desde los planes de estudio, desde el diseño, los planes de estudio, que va pues obviamente mucho más allá desde toda la estructuración curricular. Entonces siempre vemos acompañado todo un diseño de mallas curriculares que son atractivas para nuestros estudiantes, para enfocarlos a todo este mundo de la moda, cómo los acapara y cómo reaccionan ellos mismos, pero nos estábamos quedando fuera por la responsabilidad social que tenemos nosotros como diseñadores. Esta propuesta de curricular y de esta transformación que lleva a cabo este proyecto también está basado en la teoría de Víctor Paniquet, que habla precisamente esa responsabilidad social que tenemos nosotros como diseñadores en todos los ámbitos del diseño, no solamente en moda, sino también en el diseño industrial, en el diseño gráfico, que pues obviamente permite articular todos estos saberes y poder llevar a cabo ese conocimiento un poco más amplio. Ese desarrollo profesional que aspira nuestros estudiantes y llegar a esa profesionalización y llevar a cabo estos saberes adquiridos a una responsabilidad donde no solamente se queda en un ámbito de pasarela, sino llevarlo mucho más allá, no ha sido fácil. Cambiarles ese chip a los estudiantes, decirles vas a diseñar no solamente para modelos perfectos de 90, 60, 90, sino vas a adquirir otro tipo de necesidades, de diagnosticar, de poder observar, de poder investigar, que no solamente existe ese tipo de clientes, sino mucho más allá de diseñar para la mamá, del papá, para diseñar personas con discapacidad, diseñar personas que tengan diferentes necesidades de estatura alta, baja, diferentes dimensiones corporales. Eso para ellos no ha sido fácil. Entonces hemos sido como esa transformación desde todos esos desarrollos que hemos tenido también dentro del ministerio que nos regula a nosotros dentro de la educación. Hemos tenido la oportunidad de poder generar esta propuesta curricular para que sea aprobado por el Ministerio de Educación y que gracias a Dios lo pudimos obtener el semestre pasado, para poder transformar estos saberes desde primer semestre hasta noveno y poder llevar a cabo este proyecto integrador que lo llamamos como proyecto PIA, proyecto integrador de aula, y que así articula todas las asignaturas del semestre, todas las asignaturas del plan de estudio enfocados a esta estructura de proyecto de investigación socialmente responsable. Entonces, como les venía comentando, articula desde el área artística, el área de producción, el área de gestión comercial, el área de producción, que pues obviamente lo vimos en patronaje y confección, y aquí es relacionado precisamente desde el primer día de clase poder tener esa concepción que voy más allá de poder tener esa concepción de un perfil real que obviamente está enfocado en nuestros estudiantes y que les ha permitido tener grandes desarrollos de capacidades y tener una interacción, que eso es lo más importante, que ellos puedan generar esas interacciones, que no solamente es un espejismo, sino que es una interacción que ellos puedan tener con su cliente, poder hablar con ellos, poder tener como ese acercamiento de qué es lo que esperan ellos en todo su desarrollo. Nosotros, a pesar de todo este desarrollo, la pandemia no nos detuvimos y pudimos tener diferentes proyectos significativos en desarrollos como ese primer bosquejo, pudimos desarrollar como esos primeros acercamientos con mujeres plus size, con mujeres petit, con hombres y mujeres que pues obviamente tienen diferentes aspectos de género, podemos trabajar con drag queen, entonces eso nos ha permitido como generar diferentes desarrollos de acercamientos en los saberes precisamente en toda la transformación curricular. Y asimismo hemos tenido también ese acercamiento profesional de las personas que están
están especializadas en este ámbito, que ha podido tener como este centro de conferencias, de transformación del conocimiento, de poder acercar un poco más al estudiante en esos escenarios reales. Entonces no solamente están solos en ellos en el bosquejo total de la investigación, sino que tienen un constante mejoramiento donde hemos podido desarrollar diferentes eventos, ya tanto micro como macro, eventos a nivel nacional y a nivel internacional, pudiendo explorar como todos esos ámbitos que desarrollan nuestros estudiantes con el desarrollo del proyecto integrado, permitiendo así pues obviamente diferentes mostrar su resultado final en escenarios específicos, donde hemos podido también trabajar con diferentes comunidades también, también de poblaciones vulnerables, que es supremamente importante, y que ellos, aparte de generar esa necesidad principal del vestuario, del vestir, de cubrir, también puedan generar y pensar en cómo yo puedo transformar esta propuesta y que tenga un desarrollo tecnológico, que también puedan pensar en nuevos textiles, que también puedan pensar en nuevos desarrollos ergonómicos que permita la comodidad de todos nuestros clientes específico, pues obviamente para el desarrollo de ese cliente real. Por eso apuntamos a esta responsabilidad social, por eso apuntamos a proyectos de inclusión, por eso apuntamos a toda la existencia que tiene en sí en todo el ámbito del diario vivir. Eso es lo que nosotros apuntamos específicamente y que pues hemos tenido grandes resultados y queremos seguirlo promoviendo en diferentes instituciones académicas en nuestros países, especialmente para tener esa transformación significativa en la formación de nuestros estudiantes y que el impacto de la formación de los diseñadores de moda tenga una estructura mucho más específica y una estructura mucho más real, que es lo que nosotros estamos apuntando precisamente. Entonces, no sé si tengan alguna duda al respecto sobre esta propuesta de desarrollo curricular y de transformación curricular desde la responsabilidad social y la inclusión. Viviana, muchísimas gracias por tu exposición sumamente interesante. No sé si me estás viendo, sí, creo que sí. Sí. Sobre el final vamos a abrir justamente el debate y el intercambio, que es siempre la finalidad del Congreso. Así que bueno, muchísimas gracias y retomaremos más adelante. Gracias por el uso de tu tiempo también, te lo agradezco. Gracias. Mucho. Bien. Vamos a presentar entonces la siguiente ponencia a cargo de Alejandro Folga, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Uruguay. El título de la ponencia es Proyecto y Representación, Integración curricular en la carrera de Arquitectura. ¿Estamos bien? Sí, muy bien, gracias por la presentación. Vos. Bueno, voy a compartir pantalla. Tengo unas pocas imágenes que son más que nada de unos diagramas, pero bueno, me van a servir para apoyar algunas ideas. Bueno, yo lo que vengo a contarles es un caso, es una situación que me tocó vivir de cambio digamos, en la currícula, ¿no? El cambio en la currícula por cambio de plan de estudio, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con una asignatura que yo integro, que se llama Proyecto y Representación. En 2015 hubo un cambio de plan de estudios de la carrera de arquitectura, y eso generó, bueno, que esta asignatura, que antes se llamaba de otra forma y estaba armada de otra forma, tuviera grandes modificaciones en su dictado, en su organización, en prácticamente todo. Eso es lo que yo vengo a contar. Entonces, básicamente es un proyecto de investigación que está en curso, tiene que ver con la formación en dibujo, y básicamente la idea a largo plazo es revisar el devenir histórico de la enseñanza de dibujo en la FADU, Facultad de Arquitectura. Los cambios más importantes que se analizan son los del último plan de estudios, en la unidad curricular Proyecto y Representación, pero no se quedan ahí. La idea es rastrear históricamente, por eso este gráfico que voy a pasar a la pantalla completa, de alguna manera es la historia de nuestra asignatura o de nuestra área de conocimiento en los últimos 60 años para atrás. Pero voy a volver a la primera diapositiva. ¿Qué pasa? Bien. ¿Qué pasó? El plan de estudios del año 2015, que se empezó a implementar en el año 2017, trajo consigo muchos cambios, ¿no? Ese plan de estudios está vinculado con
que se llama el proceso de Bolonia, ¿no? Los cambios del proceso de Bolonia, que implicó una reducción cuantitativa importante de créditos, ¿no? Se pasaron en total, digamos, en el viejo plan había 583 créditos en total a 450, o sea, una reducción bastante importante, y una reducción también de unidades curriculares, de 42 pasaron a 28. En ese caso lo que hubo es una redistribución de algunas cátedras, cambios de nombres y, bueno, movimientos a veces en los años, eran menos años también de cursado, y la integración también de algunas asignaturas, que es lo que nos tocó a nosotros, en este caso, ¿no? Antes, en el plan anterior, que es el plan 2002, había dos asignaturas, una se llamaba Medios y Técnicas de Expresión, que básicamente se encargaba de la representación del dibujo, y había otra que era Proyecto, ¿no? O verdaderamente Proyecto Introductorio, que se encargaba del proyecto arquitectónico. Esas dos asignaturas pertenecientes al primer año, del nuevo plan 2015, se integran en una nueva asignatura que se llama Proyecto y Representación, o sea que integran el nombre las dos, digamos, orígenes, ¿no? El proyecto y la representación en una nueva asignatura. La cuestión es que, por una cuestión de créditos, que no voy a explicar en detalle porque es compleja, pero más o menos está graficada por acá, digamos, a nosotros, yo hablo ahora desde el punto de vista de la representación, ¿no? Nos tocaron menos créditos. O sea, la cantidad de créditos en total que teníamos en el plan anterior, ya dije, bajó más o menos al 50%, y eso equivalió a que nosotros ahora en el nuevo plan tenemos 24 créditos. ¿Ah? Los dos primeros años de la implementación del plan, que está por acá arriba, 2017-2018, se repartió así, en 2 semestres del primer año, 12 créditos, que son los azules, digamos, nos correspondían a nosotros, en cada uno de los semestres, y los otros 12 créditos a proyecto. Pero en la segunda etapa, 2019-2020, la distribución fue otra, 18 créditos le correspondían a proyectos, y 6 créditos a representación en el primer semestre, lo mismo en el segundo, lo mismo en el tercero, lo mismo en el cuarto, ¿se entiende? O sea, se redistribuyeron la cantidad de créditos en 2 años, porque se vio que el sistema anterior no funcionaba del todo bien. Esto trajo una serie de temas, una serie de problemas, una serie de características que es importante contar ahora, pero lo más importante, el aspecto más importante es que el proyecto, en mi facultad, en mi universidad, se enseña en lo que se llama una cátedra múltiple, o sea, son muchos cursos paralelos del proyecto, dictados por diferentes equipos docentes y con diferentes propuestas, a las que nosotros, los docentes de representación, tenemos que atender, como que nos integramos en esa propuesta. Básicamente hay 9 talleres, pero algunos talleres tienen doble dictado, lo que hace todavía más compleja la situación, o sea, tienen dictado de mañana y dictado de noche, entonces hace que haya 11 cursos. Acá está la evolución de cómo se fue dando. En el primer año eran 9 talleres, 11 cursos, digamos, en estos 2 semestres, pero en el segundo año eran 9 talleres y 12 cursos, y 9 talleres y 12 cursos, lo que hacía un total de 24 cursos que los docentes atendíamos. Estamos explotados, estamos divididos en 24 cursos, y en los últimos 2 años que aparecieron algunos cursos, terminaron siendo 26 cursos. O sea, es una situación bastante compleja, digamos. También si se tienen en cuenta las inscripciones que están ahí, los estudiantes se inscriben de formas muy distintas, no son parejos en los talleres, es totalmente libre la inscripción, aunque hay algunas regulaciones últimamente, y eso ha hecho también algunas dificultades en cómo nos organizamos los docentes. O sea, todas estas problemáticas que estoy contando son parte del marco teórico que explica la situación en la que nosotros actualmente estamos, en esta cuestión de la asignatura esta de dictado compartido. En cuanto a las formas de organización, cómo nos hemos organizado históricamente, bueno, entre 2017 y 2021, considerando los nuevos talleres, se ensayaron 3 modalidades, en realidad son más, ¿no? Pero podemos resumirlas en 3 modalidades diferentes. Podemos decir que hay un dictado simultáneo, que sería el esquemita de arriba, donde en definitiva hay tiempos, no todo, pero tiempos compartidos entre las 2 áreas, o sea, los docentes están entremezclados y funcionan juntos con los estudiantes, digamos. El dictado que podemos llamar escalonado, ¿no? O sea, es el segundo esquema, donde hay una parte de la clase, por ejemplo, las 2 primeras horas, donde enseñamos los docentes de representación, y las 2 segundas, los de proyecto, y el dictado en paralelo, o sea, totalmente separado. Y un día que era dedicado a esto. Esto ya se dan cuenta, no voy a desarrollarlo porque no da el tiempo, pero también generaba algunos inconvenientes de coordinación entre los 2 equipos, en fin, una serie de problemáticas que con el tiempo hemos ido ensayando distintas soluciones, y a su vez en los distintos talleres, ¿no? Esta situación no es igual en todos los talleres. O sea, actualmente, por ejemplo, se dan los 3 dictados. O sea, hay algunos talleres de los 9
o en algunos cursos de esos talleres, o en algunos turnos de esos talleres, insisto, es muy grande la variedad, se da una situación, se da otra, o se da la tercera. O sea, es una situación donde cada taller, digamos, de alguna manera, tiene cierta libertad para organizar sus situaciones y sus recursos docentes, ¿no? En cuanto a qué ha dado esto en el tiempo, bueno, acá hay un gráfico que yo lo mostré al principio, vuelvo sobre él, donde se ve que esta situación de integración de las dos asignaturas, ¿no? Por un lado el proyecto, por otro lado el dibujo. Ahí el proyecto está representado en naranja, y el dibujo, la representación, la expresión gráfica ha tenido distintos nombres, pero lo que sería el dibujo está representado en azul. Como se ve en la gráfica histórica, en nuestra Facultad de Arquitectura de Montevideo, ha pasado por distintas instancias. Y como se ve en este subir y bajar, muchas veces, o por lo menos unas cuantas veces en los últimos 60 años, se ha integrado los talleres. ¿Tá? De hecho, ahora estamos pidiendo un periodo de integración, pero esta integración antes pasó por una parte donde estaban totalmente separadas, y eran dos asignaturas, hasta la implementación del plan 2015, y antes de eso hubo otros periodos. O sea, podemos hablar de un movimiento pendular, o sea, no hay una situación definitiva o una evolución hacia un estado final, sino lo que hay es una alternancia, ¿no? Una alternancia de una situación que va y viene, y que por lo tanto uno podría pensar que va a volver, ¿no? Que va a volver a pasar y que va a volver a separarse la representación. Entonces, Te queda un como minuto y cierre, medio, Ale. perfecto, como cierre, voy a leer algo acá. Yo me pregunto cuál sería la situación ideal, ¿no? Y en ese sentido voy a leer un pequeño texto que está en la propuesta que presenté. Por último, es necesario considerar que los modos en que se imparte la formación en dibujo y la relación que se establece con el proyecto implican la transposición didáctica de concepciones teóricas sobre cómo se entiende la arquitectura. Lógicamente, estas concepciones son provisorias y cambiantes. No obstante, suele asumirse que el dibujo cumple un rol de apoyo y debe estar al servicio del proyecto. Estas prácticas naturalizadas perpetúan un modelo de enseñanza que tiene la representación como mera herramienta del proyecto. No obstante, cabría preguntarse si este rol subalterno es el único posible. Desde un punto de vista teleológico, podría considerarse que supeditar al dibujo el proyecto implica su instrumentalización, lo que le niega su valor intrínseco, lo condena a pura doxa y le impide la posibilidad de trascender y alcanzar un epistemo. Y bueno, en ese proceso estamos, esto no termina, y nada, quería compartir esta investigación que he hecho como docente de representación y como también docente de proyectos, me toca estar en los dos lados, y bueno, y esta gráfica seguirá y tendrá en alguna otra oportunidad algún avance que volveré a contar por aquí. Muchas gracias. Gracias a vos, Ale. Acá hay preguntas, pero bueno, las dejamos para el final. Yo luego voy a revisar en el chat. Está muy bien. Aclaro y aprovecho el momento que ingresó una pregunta. Está bueno que pongan a quién está dirigida, de modo tal de que yo luego sepa a quién se la tengo que formular, ¿vale? Muchísimas gracias, Ale. Fue muy interesante tu ponencia. Vamos con Gracias. a vos. Vamos con la siguiente exposición, que está a cargo de 3 autores: Isabel Heredia, Paul Astudillo y Camilo Gavilanes, del Instituto Metropolitano de Diseño del Ecuador, con la ponencia titulada Las 3 columnas del diseño industrial en la metro. Bienvenidos, bienvenidas. No sé quién va a exponer de los 3. Yo, Camilo. Hola, ¿cómo están con todos? Déjenme Bien. compartir un poquito la pantalla. Ok. Y creo que estamos acá. Ok. Entonces, lo que venimos a conversarles nosotros, esta vez de mi parte, Camilo Gavilanes, yo soy el director de la Escuela de Diseño Industrial acá en la Metro, en el Instituto Metropolitano de Diseño, y junto con el equipo, Isabel Heredia y Paul, siempre hemos estado trabajando en esto de ver cómo ir mejorando lo que nosotros hacemos acá, lo que queremos enseñarles a nuestros chicos. Y para ponerles en contexto de dónde sale este asunto de las 3 columnas del diseño industrial, que las terminamos definiendo así, o como internamente las llamamos como las 3 Cs, ¿sí?
Nos enfrentamos en el 2013, a partir del año 2013, acá en el Ecuador nos enfrentamos a un montón de cambios sobre la ley de educación, sobre cómo tenían que estructurarse las carreras, cómo los recursos que tenías que poner en cada una de las carreras, y el gobierno también empezó mucho a fiscalizar lo que era la educación superior, a controlar las instalaciones, a controlar toda la parte, digamos, tecnológica y demás, con la que debían presentarse sobre todo universidades e institutos. A partir de esto salió esta oportunidad de ir rediseñando las carreras, y en ese contexto empezamos a entrar acá al equipo de la Metro un grupo de profesores más jóvenes, ¿sí? Hubo como un cambio generacional, y comenzamos a caminar todos hacia un mismo lado, ¿no? Hacia ver qué era lo que teníamos que hacer. En el año 2015 empezamos con el rediseño de la carrera específicamente, y fue un revolú, fue un cambio súper grande, porque fue borrar todo lo que teníamos, todo lo que la Metro tenía durante 33 años en ese tiempo. La Metro hoy tiene ya 37 años enseñando diseño industrial, eh, y comenzamos a meterle un poco de todas las escuelas y de algunas visiones. Y de ahí sale este asunto de que nosotros tenemos que enseñarles a los chicos a crear diseño, a construir diseño. Perdón, creo que me cambié otra vez. Sí, ya. Nosotros les tenemos que enseñar a los chicos a crear diseño, a construir diseño y a comunicar diseño. ¿Sí? Son como que estas tres Cs, estas tres columnas, con las que nos permitió ir aglomerando ciertas asignaturas, ciertas materias, ciertas cátedras en cada una de estas columnas, para crear un perfil de egreso que se adapte mucho a la situación que estamos viviendo, que estuvimos viviendo en ese tiempo y que la seguimos viviendo, al menos acá en el Ecuador, donde el diseño industrial, los diseñadores, pasábamos un poco desapercibidos, nadie sabía mucho sobre qué es lo que hacemos o por qué lo hacemos, ¿sí? Y no era demasiado conocido. Entonces, a partir de esto, lo que nosotros queremos es generar profesionales que sean súper críticos, que sepan un poco de todo, que no sean especialistas en algo, sino que ellos busquen después sus caminos. Es sentarles las bases suficientes para que puedan ser diseñadores, que puedan ser generadores de diseño en cualquier área, ¿sí? Estas tres Cs, ¿sí? De estas tres Cs empezamos con la C, que se trata de de crear diseño, ¿sí? Que debe ser la más importante para nosotros, es donde están todas las materias de proyecto, ¿sí? Los proyectos de diseño, y están todas esas herramientas que apoyan el cambio de pensamiento y toda esta parte de generar o darles más herramientas, más conocimiento a los chicos en el proceso mientras se va complejizando el pensamiento como diseñador, ¿no? El crear diseño, el aplicar metodologías, de unas más fáciles, de empezar con Munari o con Burdeck, hasta terminar en modelos un poco más complejos de pensamiento, justo, por ejemplo, el modelo del INDI o del INTI de Argentina, los utilizamos mucho acá. Y aparte de eso, los chicos van aprendiendo herramientas como diseño social, como diseñar con artesanos, ergonomía y demás. Todo eso se va conectando como en una misma sección grande, y les permite a los chicos hacer esto, a crear proyectos complejos, ¿sí? A partir de la solución de problemas, de investigar, de buscar las soluciones, e ir aplicando muchas de las otras herramientas que están junto con la parte de la creación del diseño. La siguiente columna que creemos que nosotros es súper importante, son como las tres patas de un taburete, de un banco, ¿no? Es como que con lo mínimo que tiene que trabajar un banquito, ahora todos somos diseñadores, tiene que pararse con tres patas. Si no se para con las tres patas o con las tres columnas, va a ser inestable o se va a caer. La otra columna es esta de comunicar diseño.
En esta nos enfocamos mucho en enseñarles a los chicos cómo sacar las ideas que tienen en la cabeza y plasmarlas en las computadoras. Y tenemos aquí algunos apartados. Tenemos desde representaciones gráficas, boceto, sketch, representaciones técnicas, que aprendan a hacer planos, a manejar lenguaje técnico para que puedan mandar a construir a industrias o puedan acercarse a un artesano o a un maestro de alguna técnica, de algún material, a dejarle un plano y decir, necesito construir esto, ¿sí? Y sobre todo a mostrar a sus clientes, ¿de acuerdo? Porque los diseñadores cuando hacemos proyectos, al menos de acá en Ecuador, vendemos mucho las ideas antes de poder construirlas, ¿sí? Así más o menos está el mercado acá. Entonces, tenemos que lanzarles a los chicos muchísimas de estas herramientas de renderizado, de dibujo técnico, comunicación gráfica, edición de fotos y un poco de softwares que nos apoyan en esto para que ellos puedan sacar sus ideas y venderlas a alguien, ponerlas sobre el escritorio y que la gente las vea, en este caso en la computadora. Pero si se queda solamente en el computador, estas ideas no nos sirven de nada. Y ahí es donde viene la siguiente columna que nosotros creamos en este asunto del diseño, que es la de transformación de materiales, ¿sí? Que es la de construir diseño. Les enseñamos a los chicos justo a esto, a coger materiales diferentes según el ciclo o en el nivel en el que estén y empezar a transformarlos de ellos con sus manos, a utilizar máquinas, utilizar tecnología, utilizar todos los recursos que tenemos acá en el instituto para que puedan coger sus ideas, hacerlas de realidad, sus proyectos, construir prototipos, modelos, probar, equivocarse y volver a intentar, ¿sí? Lastimarse un poquito las manos a veces, ensuciarse, y sin que sean especialistas en cada uno de los materiales, enseñarles cuál es el contexto, qué es lo que pasa en nuestra industria con esos materiales, a qué tenemos acceso, qué es lo que pasa afuera, qué más podemos hacer, como para ir buscando un poco los límites y además con ese conocimiento ellos pueden exigir tanto a las industrias como a los maestros cómo hacer los trabajos que necesito, ¿no? No es necesariamente yo quien los voy a hacer, sino voy a mandar a la gente a hacer. Te queda un Esa minuto y es la medio, realidad Camilo. Gracias. Esa es la realidad que tenemos acá en el Instituto Metropolitano de Diseño, ¿sí? Y creemos, justo para cerrar, que la vía para nosotros ahora es crear diseñadores que que sean generalistas, que sepan un poquito de todo para que ellos vayan buscando su camino. Porque para nosotros ahora el diseño industrial, nosotros somos solucionadores de problemas en muchísimas áreas, ¿sí? Y cada uno de nosotros, cada uno de los diseñadores deberá ir buscando su camino. Y mientras más herramientas tengamos o sepamos trabajar, ese camino va a ser un poco más fácil. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muy interesante tu ponencia, como todas. Gracias. Vamos, gracias, en serio. Bien. Vamos entonces a presentar a también dos autores, Nixon Yamid Rodríguez Vaquero y Camilo Cornejo de la Unitec de Colombia. El título de la ponencia es La ortotipografía y la academia. No sé quién de los dos va a exponer. Muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Bueno, de manera inicial me gustaría presentar a mi coexpositor Nixon Rodríguez, quien es semillerista del programa de diseño gráfico en la Corporación Universitaria Unitec en Bogotá, Colombia. También es miembro de la red Comedy, red especializada o enfocada en la comunicación, la educación y la historia. Y por otro lado los estaré acompañando yo el día de hoy, hablándoles desde mi área de especialización en diseño. Soy docente e investigador adscrito a la red de investigadores de la Universidad de Palermo y también pertenezco a la red Comedy. En esta sesión de la comisión de currículo, para mí es un gusto poder traer una propuesta generada con base en el trabajo del semillero de investigación Textapil.
Me parece bastante interesante y loable el estar compartiendo espacio justamente con uno de mis estudiantes y que la propuesta de estas renovaciones vengan de las generaciones de relevo. El día de hoy traemos el tema de la ortotipografía en relación a la academia y como les comentaba anteriormente, todo se da o todo se gesta a partir de un análisis realizado en un proyecto de investigación en relación a el tema de interés de mi semillerista en relación a la ortotipografía. Cuando hacemos un análisis sobre el estado del arte en relación a la ortotipografía en la comunicación gráfica, y aquí quiero hacer un acento en el diseño gráfico, pero debería ser transversal a todas las áreas que manejan la comunicación escrita, hemos hecho un análisis sobre las piezas que se construyen, piezas gráficas que se construyen en el contexto privado y en el contexto gubernamental en América Latina. Y lo que hemos encontrado es que se utiliza de una manera indiscriminada los elementos propios de la ortotipografía. A partir de esto, pues encontramos bastantes causas. Dos de ellas principales en el contexto contemporáneo tendrían que ver con las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea, que de alguna manera nos han llevado a desaprender la buena utilización del mensaje escrito. En este momento Nixon debe estar compartiendo un documento en el cual se hace todo el diagnóstico de lo que es la comunicación, inclusive en medios de comunicación y los principales periódicos de América Latina. Se ha realizado un trabajo exhaustivo para no dejar países de manera aislada, sino poder generar una trazabilidad en las regiones de América Latina. A partir de esto surge en el contexto del currículo una iniciativa o una invitación a partir del semillero de investigación a hacer un análisis de la ortotipografía, y como sabemos pues no lo podemos hacer simplemente desde el análisis del diseño gráfico, sino que tenemos que nutrirnos de las ciencias sociales, la semiótica y la sintaxis de la imagen, para incluirlo propiamente dentro de las rúbricas de evaluación de los productos de diseño gráfico en este caso, haciendo un análisis también desde la perspectiva propia de la estética del diseño, no la estética mirada desde el ámbito filosófico o artístico, sino desde el ámbito netamente funcional y la capacidad de transmisión del mensaje. Recordemos que Zubiri habla del ser sentiente. Esto no mirado desde el plano emotivo, sino específicamente hablando de la capacidad de entender y darse a entender en un mensaje escrito. Para hablarles un poco más de el proyecto y de la intencionalidad de las cápsulas generadas a través del proyecto de investigación de Textapil, le doy la palabra a Nixon Rodríguez. Buenos días a todos. De mi parte, también muchas gracias por el espacio de participación y gracias al docente Camilo por la presentación del proyecto. Desde la academia se tienen claras las competencias que el comunicador visual debe adquirir para realizar una labor profesional. Siempre se han marcado en preceptos que le van a guiar y le van a facilitar ese camino para obtener piezas gráficas que comuniquen de manera acertada. Esto atendiendo a unas necesidades gráficas y de consumo que manifiesta la misma sociedad y el mercado. Desde las aulas de la academia se enfatiza en preceptos relacionados con los usos cromáticos idóneos, elementos conceptuales de forma y composición, pero a nivel textual, como por ejemplo, lo que ha venido mencionando Camilo, con las normas ortotipográficas del lenguaje escrito, no se ahonda lo suficiente. A pesar de que esta temática también es parte esencial dentro del proceso comunicativo, que se genera desde una necesidad de transmitir mensajes por medio de piezas gráficas. Es extraño que hayan pocas escuelas de diseño gráfico interesadas en la ortotipografía, porque para el diseñador gráfico es fundamental, es una herramienta importante para poder presentar mensajes con mayor precisión. Y este debería conocer esas reglas ortotipográficas,
Hablamos, por ejemplo, del uso de las cursivas, las negritas, versalitas, manejos de diversos signos tipográficos. Entonces, si desde la academia no se brinda la guía, será muy difícil que el diseñador gráfico, como parte de su cometido profesional, adquiera de forma autónoma los conocimientos acerca de las normas ortotipográficas. Y es a partir de mi rol como estudiante que inicié el proceso de observación y de investigación para idear y elaborar unas cápsulas informativas en las que se aborden temáticas ortotipográficas, para dar contexto acerca de la historia de cada signo, ejemplificar su uso y, por qué no, reflexionar acerca de la importancia que tienen estos dentro de la comunicación visual y escrita. La intencionalidad de este proyecto es acercar las normas ortotipográficas a los diseñadores gráficos por medio de las cápsulas y que así tengan más herramientas para consolidar mensajes. Porque si se conocen todos los preceptos de cada elemento dispuesto en la comunicación gráfica y en la composición gráfica, incluidos los textos, redundará en la correcta transferencia de la información y en una toma de decisiones a nivel textual más acertada por parte del diseñador gráfico. Lo que estamos viendo en pantalla, en esta parte gráfica de este proyecto, me apoyó el diseñador gráfico Juan Felipe Castaño, quien aportó su talento y conocimientos para obtener este gran resultado audiovisual. Por ende, aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi agradecimiento. Somos comunicadores y por ende debemos ser responsables de la manera en cómo intervenimos en los procesos comunicativos. Como diseñadores gráficos debemos ser garantes de un correcto uso del lenguaje escrito y debemos reflejar este buen uso en todos los proyectos gráficos impresos y digitales en los que participemos. Doy paso nuevamente a Camilo para que continúe con la exposición. Gracias. Como les mencionaba, gracias Nixon, como les mencionaba anteriormente, es para mí un gusto poder traer a la mesa de trabajo el día de hoy a uno de nuestros estudiantes y generar esta sencilla pero creo profunda invitación a incluir la ortotipografía dentro de los procesos de currículo y de contenidos propios al diseño gráfico, pero debería ser en realidad, como les digo, transversal a todas las áreas de la comunicación. En ese sentido, y para cerrar, quisiera comentarles que en el chat les acabamos de dejar el link en Instagram para que puedan consumir las cápsulas y las puedan utilizar de manera ligera y rápida dentro de sus propias asignaturas y de esta manera, pues, de alguna manera propendamos por una mejor utilización del lenguaje escrito y de las normas ortotipográficas. Para cerrar, quisiera comentarles que mi semillerista el día de mañana estará profundizando sobre los contenidos propios de la ortotipografía a las 19:30 dentro de este mismo espacio de la Universidad de Palermo. Y el miércoles a las 10 de la mañana estará hablando en el Foro de Creatividad Solidaria en relación a la ortotipografía como temática de bien común. Les agradecemos a Laura y a Luis, así como a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy y quedamos prestos a cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, realmente impecable. Muchísimas gracias, muy interesante. Bien, estamos llegando ya al final. Vamos a presentar entonces, la próxima ponencia está a cargo de Esca Elena Solano Meneses, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y el título de la ponencia es Decrecimiento e innovación social en la enseñanza del diseño. Esca, bienvenida. Buenos días, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Excelente. Bueno, voy a compartir la pantalla y voy a iniciar. Agradezco primeramente el espacio que me han proporcionado para esta presentación. Y bueno, la temática que yo voy a desarrollar, ya la mencionaron, habla justamente sobre la teoría del decrecimiento y cómo esta teoría del decrecimiento nos va a permitir tener una nueva visión de lo que hemos hecho como formadores del diseño. Esta teoría del decrecimiento está apoyada en Serge Latouche, donde nos habla
como una manera de cuestionar por qué hemos asociado la idea de desarrollo, la idea de transformaciones económicas a un bienestar cuando claramente esto no ha ocurrido. El resultado del desarrollo que nos ha mostrado el contexto actual nos ha llevado a un gran desequilibrio económico y social, y que ha servido solamente para algunos grupos de interés que han sido beneficiados con esta idea del desarrollo, que claramente también nos permite identificar una visión eurocentralista del diseño que hemos venido enseñando. Este desequilibrio que esta idea de desarrollo ha generado, pues se va a objetivar a través de la idea del marketing. El marketing, un concepto tan presente siempre, sobre todo en las esferas del diseño, pensando cómo vamos a hacer que el usuario requiera del objeto que le estamos ofreciendo, cómo vamos a justificar el costo que le estamos proporcionando. Y claramente este marketing se va a sostener en la publicidad, en el crédito, pero sobre todo algo que ha hecho mucho daño a nuestro planeta, a la obsolescencia programada. Entonces, esto va a conducir a un consumismo, a una sobreexplotación del planeta, a una explotación del hombre por el hombre, a la pobreza, a la injusticia, a la desigualdad y a la exclusión. Y entonces, sin darnos cuenta, los diseñadores y los formadores de diseñadores estamos formando parte de esta maquinaria. En términos de innovación social, que es otra faceta, la CEPAL ha empezado a hablar de una posibilidad de una organización económica diferente a la que nos han planteado estas grandes industrias, sobre todo tratándose de industrias en una proporción mundial. El fuerte enfoque social que la misma CEPAL ha tratado de empujar y que viene contenida originalmente en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, después transformados en Objetivos del Desarrollo Sostenible, miran por la necesidad de que la fuerza de energía, la fuerza de trabajo sea la misma que salga beneficiada y que la concepción de la producción tenga que ver con una idea de comunidad. Para la CEPAL, la innovación social obedece a nuevas formas de gestión, de administración, de ejecución no piramidal como la que hemos conocido, ¿no? Como los grandes empresarios que tienen sus inversiones y sus trabajadores que van a ser explotados, sino una mirada de mejorar las condiciones sociales y de la vida general de la población. Y esto implica, por supuesto, cambios de paradigma en la producción actual. Y sabemos que los diseñadores, desde el momento en el que estamos desarrollando las ideas, tenemos ya inmersa una serie de ideas preconcebidas de cómo se va a dar la producción. Pero estas ideas preconcebidas obedecen este esquema de desarrollo, a este esquema de empresa piramidal que no va a beneficiar a la comunidad. Entonces tenemos que cambiar, insisto, por eso, desde la manera en que nuestros diseñadores están pensando cómo van a desarrollar su trabajo. Entonces aquí lo que pongo en cuestionamiento es cómo se está dando la enseñanza tradicional y cómo tendría que ser una enseñanza con un nuevo enfoque. La enseñanza tradicional pues se ha dedicado a repetir los discursos económicos que nos han impuesto, ¿no? Donde la industria, el crecimiento, el desarrollo y el progreso económico y tecnológico son la meta a alcanzar. Pero sabemos claramente que la gran comunidad no es la beneficiada ni con este crecimiento, ni con este desarrollo, ni con este progreso económico y tecnológico. Está muy lejos de ser una constante en nuestra población. Entonces, hemos visto que este no es el camino correcto y mucho menos para nuestro contexto latinoamericano. En los curriculares de las licenciaturas de diseño y arquitectura abundan estos temas, ¿no? Cómo ser empresarios, cómo gestar proyectos industriales, cómo generar desarrollo tecnológico, cuando claramente nuestras condiciones son muy diferentes a las de los países del norte. Y pues muchas veces también en estos análisis, por ejemplo, no se toman en cuenta estos análisis de ciclo de vida. Es decir, no hemos considerado que el gran costo de este esquema de desarrollo económico no es únicamente la pobreza y el desequilibrio, sino también la devastación planetaria, ¿no? Estos paradigmas de enseñanza se van a concretar, por ejemplo, en los briefs del diseño. Lo que hicimos en este trabajo de investigación fue analizar los briefs del diseño. ¿Y qué es lo que hace un alumno y qué es lo que le enseñamos a un alumno a analizar? Bueno, pues una visión general del proyecto, cuáles han sido los antecedentes, en qué categoría o industria específica cabe,
cuál sería nuestro público objetivo, hacer la carpeta de la empresa, describir cuáles son las actividades. También en este brief del diseño contemplamos los objetivos comerciales y estrategia, el alcance, el tiempo, el presupuesto del proyecto y la información investigada y anexa. Y nos damos cuenta que si hacemos una radiografía de estos puntos, en ningún momento estamos pensando en el bienestar, en ningún momento estamos pensando en la inclusión, en ningún momento estamos redefiniendo algunos paradigmas para que podamos tener beneficios reales en nuestra sociedad próxima. Entonces, lo que vemos es que este enfoque que predomina en la formación no nos permite pensar ni en el decrecimiento ni en la innovación social. ¿Qué es lo que yo debo de comentar al respecto? Bueno, me parece que tenemos como formadores de diseñadores una gran responsabilidad. Si nosotros no miramos el decrecimiento como esta nueva forma de buscar una calidad de vida, un bienestar, una relación amigable con la naturaleza, con los recursos, etcétera, y seguimos mirando de forma aspiracional el crecimiento como una manera de promovernos, como una manera de mejorar, que claramente ha sido una falacia, pues entonces estamos contribuyendo a perpetuar la maquinaria que claramente nos ha mostrado que nos está llevando a un desgaste de los recursos, de la naturaleza, a un gran desequilibrio. Entonces, es la educación la que tiene la esperanza de promover, de cambiar nuevas formas, de mirar cómo se hace, cómo se practica, cómo se proyecta el diseño. También es necesario que la formación del diseñador se modifique, porque no es solamente una cuestión de conciencia o no es solamente una cuestión de cambio de mentalidad de los profesores. Se tiene que repensar desde los sistemas, desde la currícula, desde los contenidos, desde la manera en que se brindan las materias, de la manera en que se enseña a los diseñadores, para buscar que esto se modifique, para eliminar esta idea de crecimiento como sinónimo de progreso, porque terminamos por creérnoslas, aunque la realidad claramente nos muestra lo contrario, ¿no? Y no miramos jamás en el brief del diseño, ni en el desarrollo del proyecto, ni en la manera como analizamos a nuestro posible usuario o comprador, una necesidad de atender pues cuestiones básicas, ¿no? Sabemos cuál es el índice de pobreza en el mundo, sabemos cuál es el índice de hambre, sabemos cuáles son los niveles de deterioro del planeta y sin embargo no modificamos nuestras formas de enseñanza, ni modificamos la manera en que estamos tratando de hacer diseño. Entonces necesitamos una revisión y una reestructuración de los planes y programas académicos, pero además concatenada, no sirve de nada que una universidad aislada lo haga. Aquí estamos convocados, universidades de toda Latinoamérica. Me parece que tendríamos que empezar por sumarnos y pensarlo de manera diferente. Todos los formadores del diseño tenemos una gran responsabilidad con nosotros mismos, pero no solamente con nosotros mismos, sino también con las futuras generaciones, porque todo lo que nosotros hoy vemos como consecuencias del cambio climático, el desequilibrio entre la flora y la fauna, etcétera, lo hemos propiciado de alguna manera nosotros. De estas acciones dependerá la forma de vida en un porvenir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Esca. Realmente nos llamas a la reflexión, ¿no? Con todo esto que acabas de exponer. Acá estoy viendo que Liliana Salvo te puso en el chat, excelente propuesta, felicitaciones, ¿no? O sea, para eso estamos, esto es un congreso. Y en lo personal entiendo siempre que los congresos sirven justamente para generar redes, para estar en contacto entre nosotros, entre nosotras y poder producir entre las instituciones también, cada uno de nosotros representa una institución o más de una, poder generar estos cambios en un mundo tan cambiante que realmente necesita de una concientización tan importante. Así que bueno, muchísimas gracias doblemente. Les cuento que estamos muy bien de tiempo, así que si alguno de los expositores quisiera ampliar algún concepto que sienta que le haya quedado un poquito acelerado, un poquito recortado, quisiera comentar alguna otra cosita de su investigación,
Yo les voy a asignar aproximadamente entre 3 y 5 minutos a cada uno o a cada una para que puedan hacerlo. Así que bueno, simplemente me levantan la mano y les doy la palabra. Bueno, parece que estamos bien. Entonces, tengo una pregunta que había ingresado para Alejandro Folga, de parte de Isabel Heredia. La pregunta es, ¿cuáles fueron los pros y los contras de integrar la enseñanza de proyecto y diseño? ¿Vale? Tenés la palabra. Bien, sí, sí. Sí, yo había tomado nota de esa pregunta, sí. A ver, voy a hablar de los pros, porque creo que de los contras hablé un poco. A ver, los pros son muchos, son muchísimos en realidad. El proyecto y la representación están integrados, tienen, digamos, una afinidad natural, tienen una lógica que hace que, en definitiva, el tener la enseñanza de la representación dentro de un curso te permite que vos, por ejemplo, adecúes la forma de enseñar unos determinados contenidos a los temas que se están proyectando, por ejemplo. Eso es lo más obvio, ¿no? El otro pro tiene que ver en que los estudiantes no duplican las tareas. O sea, vamos a retrotraernos. En la situación anterior, plan 2002, ¿no? Hasta el 2017, yo también estaba en las dos áreas, y bueno, y les pedíamos a los estudiantes un proyecto, en el taller de proyectos, un proyecto introductorio, y los estudiantes desarrollaban su proyecto y obviamente lo dibujaban, lo representaban, y en la asignatura Medios y Técnicas de Expresión, que estaba separada, les pedíamos que dibujen otra cosa, ¿entiendes? O sea, no quiere decir que eso no servía, pero había una superposición, entonces siempre había como una pelea, ¿no? Decía, bueno, no me da el tiempo, le decían a los docentes de proyecto, porque los de representación me piden esto, y a los de representación le decían, no me da el tiempo, porque los de proyecto le piden esto. O sea, siempre había un tire y afloje ahí muy, muy gracioso. Yo a veces estaba con los dos estudiantes y decía, soy yo el docente, el otro, lo que está diciendo soy yo, no me jorogues, ¿no? Pero sí, tiene ventajas, tiene muchas ventajas. Yo creo que no es un tema de que no tenga ventajas, es un tema a veces de la forma como se implementa. Creo que yo traté de explicarlo, ahora voy a hablar de las desventajas o hacer un resumen de lo que dije. A mí me parece que una de las desventajas es la forma como se implementa, el hecho que son 9 talleres, que hay muchos estudiantes que tienen que elegir esos talleres, y que la diferencia entre los talleres es muy, muy grande. Hay talleres que tienen 100 estudiantes y otros que tienen 10 estudiantes, entonces los recursos docentes están muy mal aprovechados. No hay digamos, un reconocimiento en algunos talleres, en otros sí, de la importancia que tiene. A veces se toman, están ahí, mandarle que te corrijan los dibujitos y listo, y a veces realmente los planes no se llegan los programas, perdón, no se llegan a enseñar, porque el taller tiene determinados objetivos, entonces algunas cosas se dejan de lado. Ese es uno de los problemas. O sea, las ventajas están claras. Yo creo que sí, que está bien que estén integrados, no ese es el problema es cómo se integra, ¿no? O sea, más o menos cierro un poco con eso. Gracias, Ale, muy claro, muy claro. Bueno, este es el momento en el que abrimos nuestra ronda de intercambios, nuestra ronda de preguntas entre expositores. Quienes han ingresado para escuchar a los expositores tienen la chance de abrir cámara, levantar mano y hacer sus preguntas, sus comentarios, sus aportes, sus interpelaciones, que de eso también se trata. Yo tengo una pregunta para Silvina. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Primero me pareció súper interesante este ejercicio de identificación. Está súper bueno ese acercamiento a ese cambio de pensamiento que creo que tienen que todos los estudiantes de diseño o arquitectura, lo que sea, cuando entran,
está muy bueno. Pero nos dijiste que lo están haciendo o lo han hecho estos últimos 2 años que han sido de manera virtual. Ujú. Ujú. Sí. ¿Cómo lo piensan adaptar ya presencial o no lo piensan adaptar a? Bueno, justamente asociado a un cambio en la institución, en el 2020, el curso de nivelación se rinde, o sea, y ahí rindo con mi propuesta pedagógica, para temporalmente dictarse de manera virtual. Eso genera una gran movilización, como la que nos generó en todos los espacios curriculares. Yo trabajo en otros. En el resto de los espacios curriculares hemos vuelto, salvo algunas cuestiones como muy puntuales. Pero en este caso se ha detectado, y ahora sí estamos en este proceso de movimiento, que en su mayoría, y sobre todo para la edición adelantada, que es la de septiembre, que es muy probable que esto se mantenga de manera virtual, con después todo un cursado de la carrera de manera presencial y con la incorporación de quizás 2 talleres presenciales de encuentro para que aquellas personas, una de las particularidades de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Facultad de Arquitectura, es que por su posición geográfica central, es un espacio en el que muchas personas de distintos lugares del país, e incluso de países de la región, convoca para su cursado. Entonces, esta posibilidad de que estas materias, en el caso de estrategias de aprendizaje, que es la otra, va a seguir seguramente de manera virtual. En este caso, es probable que sea virtual, con, en la edición de febrero, 2 encuentros presenciales, y en la de septiembre, quizás con ninguno o con uno. Eso se está evaluando. ¿Por qué? Porque da la posibilidad a personas que están en otros lugares que hagan como una evaluación también de si es este el camino, lo que nos invita a esta presentación también adelantada de las carreras. En el marco del curso de nivelación, las cátedras de primer año se presentan y muestran sus ejercitaciones. Hay como toda una muestra de lo que es la carrera, o una acotada muestra, que pretende que quienes estén convencidos y convencidas continúen, y que quienes decidan que no es para ellos, quizás no hagan traslados, y hay un montón de cuestiones que tienen que ver también con la movilidad. Esa es la parte positiva. La parte negativa, un poco emulando la devolución que hacía recién el docente, es que hay que trabajar mucho más para propiciar el encuentro y la interacción y la construcción colectiva. Sí hay algunas particularidades de la presencialidad remota, como la obligación de la cámara prendida dentro de sus posibilidades, el intercambio, la exposición en todas las clases en un muro, en un Padlet o algo por el estilo de producciones, para que eso implique un cierto compromiso, porque esto no es un lugar en el que solamente escuchamos, sino que tiene que haber como intercambio e interacción. Esas estrategias didácticas nos están demandando mucho compromiso y mucho esfuerzo. Desarrollo de formularios, desarrollo de permanentes estrategias didácticas para que haya un encuentro lo más similar al taller, que es lo que, y sí vamos a plantear algunas prácticas de maqueta o algo por el estilo presencialmente. O sea, eso es lo que, bueno, en esa dualidad entre lo positivo y lo negativo nos encontramos, pero es muy probable que esto continúe, al menos por el momento, con un gran porcentaje de virtualidad. Bueno, me he extendido un poquito, pero me parecía importante comentarte un poco el contexto de masividad, sobre todo en el que trabajamos. Muchas gracias. No. Gracias, Silvina, gracias, Camilo, por generar el intercambio. ¿Alguien más quiere comentar algo? Camilo y Nixon con su tándem, de pronto quieren adelantar o quieren ampliar un poquito su trabajo, que fue muy interesante también. Bueno, tal vez algo que no pude explicar en aras del tiempo, porque siempre hay que sacrificar un poquito de contenido en relación a esto, y es que, como les decía, para mí es muy valioso contar con
la retroalimentación de los mismos estudiantes empujando un poco lo que es el currículo propio del diseño gráfico. Pero para no quedarnos solamente en lo que tiene que ver con la problemática de la ortotipografía en términos de piezas gráficas y campañas, también hemos decidido, pues, las cápsulas que les compartimos. Tal vez olvidé decirles que con base en la investigación que hemos realizado, se generaron las cápsulas, y con estas cápsulas lo que queremos es en un minuto poder, de alguna manera, mientras se cambia el currículo, poder generar, de alguna manera, mitigar un poco las falencias que hay en relación a la ortotipografía. Esto significa que mientras damos inicio a cualquiera de las cátedras de los componentes de las asignaturas del programa de diseño gráfico, podemos iniciar consumiendo las cápsulas, que es un minuto, y de esa manera, pues de alguna manera, ya todo el mundo empieza de repente, inclusive a cuestionarse acerca de algo que suena raro para todos de manera inicial, y es la ortotipografía. Entonces, pues, cápsulas pequeñas, elementos muy pequeños, pero que empiezan a generar una reflexión, un acento, una pregunta en relación a este elemento propio y tan específico a lo que tiene que ver y le atañe a la comunicación escrita. A mí en lo particular me resulta sumamente interesante, de hecho ya me copié todos los links que estuvieron pasando, o por lo menos el de Instagram, creo que ya lo tengo copiado. Yo doy clases de comunicación oral y escrita dentro de la universidad, así que imagínate, se imaginarán que para mí esto es muy interesante y muy adecuado para lo que tengo que enseñar, y es algo a lo que en general, por lo menos los alumnos que ingresan a la universidad como primera opción, aquellos que vienen de una escuela secundaria, que de pronto es muy buena, pero que no se le da mucha importancia a esta cuestión, cuando tienen que hacer las presentaciones de sus ponencias en investigación, etcétera, nos encontramos con una cantidad de inconvenientes, y cuando a medida que van aprendiendo estas cuestiones se van sintiendo mucho más cómodos en el modo de comunicar, así que eso está muy bueno y se agradecen las cápsulas, las voy a escuchar muy atentamente y seguramente voy a hacer uso de ellas. Mañana específicamente en el espacio en el del miércoles, que tiene que ver con el tema de transferencia cultural, específicamente con todo lo que atañe a la lengua en español y a la defensa de una muy buena escritura como patrimonio cultural, pues específicamente quisiera utilizar palabras de Camilo Gavilanes, que de alguna manera también hacía un esbozo de que en el ámbito del diseño, pues realmente estamos hablando de áreas muy jóvenes, y todas estas nuevas construcciones en relación al currículo, pues cada vez invitan a tener en cuenta unos aspectos que yo creo que no es que no existieran, siempre han existido, siempre han estado ahí. La propuesta, la parte innovadora, yo pienso que la propuesta está en traer nuevamente aspectos que vamos dejando como rezegados y que vamos dejando para otras áreas del conocimiento, para la comunicación social y el periodismo, etcétera, y de alguna manera empezar a aplicarlo de una manera muchísimo más directa y empezar a entender y dejar de lado la visión un poco de la estética superflua y empezar a hablar más de la estética funcional. Muchas gracias. Absolutamente de acuerdo. Al respecto, podría hacerle una pregunta justamente a Camilo Cornejo sobre la ortotipografía. Yo trabajo y de hecho coordino la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y en la ciudad. Una especialidad que es de reciente creación, y de años he trabajado con redes pensando en diseño universal, trabajando con personas con discapacidad, etcétera. Al respecto, ¿han considerado o está considerada dentro de esta ortotipografía líneas, principios que tengan que ver con, pues con la inclusión
de personas con discapacidad. Por ejemplo, yo he hecho algunos trabajos de investigación sobre lectura fácil, ¿no? Cuáles deben ser las características, el contraste, el tamaño, el tipo de letra. Desde mi carrera, que es arquitectura, entonces yo no soy gráfica, no tengo el dominio que ustedes, pero he hecho trabajos de investigación justamente con eso, ¿no? Con la idea de cómo hacer accesible una clase, cómo hacer accesible un texto, cómo hacer de fácil comprensión, porque trabajo, por ejemplo, esta cuestión de déficit cognitivo, ¿no? Como una persona con Alzheimer, como una persona con demencia, como una persona con problemas de visión, ¿no? De baja visión. ¿Cómo podemos hacer accesible? ¿Está considerado algún principio al respecto dentro de estos contextos de ortotipografía? Para responder a tu pregunta, lo más interesante sería comentarles que este proyecto comenzó de una manera muy pequeña. Comenzó con un interés de ortotipografía de un estudiante y empezó a tomar una dimensión y un tamaño bastante amplio, bastante grande. Con esto les comentaría, por ejemplo, que en una de las entrevistas que dimos hace 2 semanas, realizada por una emisora académica, el comunicador social decía, me pareció interesante lo que ustedes proponen porque yo soy comunicador social y yo no tenía ni idea de la ortotipografía, es decir, para hacer la entrevista me tocó revisar de qué se trata la ortotipografía porque realmente no la tenía muy clara. A partir de eso, hemos mirado otras características funcionales. Por eso decidimos hacer todo el tema de las cápsulas. Y es porque, por ejemplo, en Colombia, donde tenemos un territorio geográfico tan dispar, pues esto hace que sea necesario poder llegar a esas, digamos, a esas zonas geográficas más apartadas del país y del territorio, que de alguna manera no siempre tienen el acceso más amplio a la oferta académica y cultural. En ese sentido, pues yo pienso que ya de alguna manera abrir el debate acerca de la ortotipografía de manera transversal para todas las áreas de desempeño del diseño, porque aquí tenemos, por ejemplo, arquitectos, que es otra de las áreas que nos acompaña disciplinarmente en el ámbito del diseño, pero, y hablamos de la arquitectura, perdón, otra de las áreas del diseño, pero la pregunta sería, cómo incluir este componente de la ortotipografía dentro de todos los componentes funcionales, como al hacer un manual de los medios de transporte, como el no utilizar indiscriminadamente el tema de las negrillas, puede llegar a facilitarle a las personas en temas de usabilidad UX, UI, como hoy por hoy nos preguntamos acerca de elementos que hace 7 o 8 años dentro del contexto del diseño gráfico, pues realmente lo dejábamos de lado porque entendíamos el diseño desde una perspectiva muchísimo más, ¿cuál sería la palabra específica para esto? Creo que un poco más el adorno y hacer las cosas de una manera muchísimo más bonitas. Y hoy hacemos un diseño, como mencionabas en tu ponencia, muchísimo más incluyente, donde uno empieza a escuchar otras temáticas que todos dispusimos en la mesa del debate el día de hoy y empezamos a entrelazar y empezamos a preguntarnos y a cuestionarnos cuál puede ser la aplicabilidad dentro de estos componentes. Pero para responder específicamente a tu pregunta, es muchísimo más sencillo para todos el entender un mensaje de la manera correcta y de la manera más precisa cuando está escrito con una intencionalidad en donde yo tengo muy claro cuál es la aplicación en términos ortotipográficos que quiero darle y cuál es el acento y la intencionalidad de las normas ortotipográficas a la hora de expresar un mensaje. Gracias. Sumamente claro. Bien, ahí estoy preguntando por chat si alguien del público desea hacer alguna pregunta. Lo puede hacer a través del chat o lo puede hacer de manera directa. Bien, bueno, entonces vamos a ir dando cierre a esta hermosa presentación, a este hermoso intercambio. Les agradezco una vez más en nombre de la Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Congreso de Enseñanza en Diseño 2022, en esta hermosa comisión. Les agradezco muchísimo su tiempo, su disposición,
su conocimiento, la generosidad de su conocimiento, el intercambio, y esperemos seguir adelante en este tipo de acciones año tras año. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Si alguien quiere hacer alguna reflexión final, por supuesto, tiene el espacio para hacerlo. Si no, nos despedimos. Perfecto. Bueno, Luis, te dejo a cargo del cierre. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos. Y bueno, pueden seguir en las distintas comisiones del Congreso. Muchas gracias, Laura. No, gracias a vos. Espero Gracias que a nos volvamos ustedes. a cruzar. Todo muy Gracias, interesante. saludos, hasta Muchas luego. que gracias. estén muy bien. Gracias. Gracias Hasta a luego. todos. Chao, chao. Adiós. Gracias. Gracias.